Los productores y conductores de este podcast no se hacen responsables por los conceptos y opiniones emitidos por sus invitados. En la vida hay experiencias que nos muestran cómo éramos y cómo tomamos un camino de transformación. Fui yo, fuiste tú, fue él. Juntos formamos una comunidad y compartimos las experiencias. Esto es Caretas Podcast. Bienvenidos a Caretas, damas y caballeros. El día de hoy, pues estamos en una transmisión más aquí a través de YouTube, de Spotify. Muchas gracias a la banda que se ha estado conectando, que nos ha estado siguiendo. Y bueno, hoy quiero darle las gracias a nuestro invitado del día de hoy, mi querido Rubén, una persona que hemos ahorita aventado una charlita, ¿no? De una horita que nos pone bien. Sé que más de uno de ustedes que lo puedan escuchar y que se puedan quedar hasta el final del programa, los va a ayudar para podernos reflejar y más que nada a lo mejor buscar, encontrar la ayuda, ¿no? Cuando pues a veces hay obscuridad. Mi Rubén. Gracias, Muchísimas Adrián. gracias, Rubén, por estar aquí, por tomarte el tiempo. Gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un placer, un privilegio. Y a través de llegar estos mensajes a través de las redes sociales, ocupar los medios ahora que son muy importantes. Para mí es grato estar aquí contigo. No, gracias Rubén por darnos la oportunidad de tenerte aquí, la neta. No nos conocíamos, no tenía la dicha de conocerte, pero es un tipazo, o sea, ahorita que antes de empezar la reunión, la junta de ahorita, este programa, pues ya estábamos poniéndonos, pues, una platiquita que empezó a romper el hielo, ¿no? Y creo que de esto se trata, ¿no? De saber en qué momento buscar la ayuda, más bien, en qué momento nos empezamos a sentir la necesidad, ¿no? De encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Rubén? Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, Rubén. ¿Quién fue Rubén? Buena pregunta, Adrián. ¿Quién fue Rubén? Una persona con carencias, muchas carencias. Desde niño fue una niñez de mucha carencia, conocido coloquialmente como pobreza, ¿no? Como pobreza. Vengo de una familia disfuncional, en la cual, pues, mis padres no eran de la Ciudad de México, ellos llegaron a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ellos venían de Guanajuato, los dos, ¿no? Y vivieron unos años, no tengo realmente la fecha de años, pero ellos se divorciaron porque mi padre le daba duro al alcohol, le daba duro al alcohol. Entonces, pues, ellos toman la decisión de divorciarse, ¿no? Entonces, de ahí surgieron muchas carencias. Y eran cosas que realmente yo no sentía, yo culpaba, no aceptaba, yo culpaba, ¿no? Por su culpa, ya parecía yo Como de los de rezanderos, la iglesia, ¿no? Por mi culpa y por su culpa. Pero así fue esa parte de no aceptar. Mi madre nunca se casa y nos saca adelante a seis hijos. Pero entonces, pues siempre había esa parte del abandono, que aún lo reconozco, ¿no? Que fue para mí muy fuerte. Del padre. Sí, okay. El abandono. Aunque hayan sido sus broncas, pero para mí me afectó el abandono. Y eso siempre fui creciendo con eso. Yo recuerdo muy bien que le platicaba yo a mamá. Le decía, oye, mamá, es que esto pasó, es que esto te hizo, y es que esto te hizo mi papá. Y mi mamá se sorprendía porque llegaba a un punto en decir, ¿cómo crees? Si tú tenías 3 años, ¿no?
¿Cómo te vas a acordar, no? ¿Cómo te vas a acordar de esas cosas? ¿No? Eras muy pequeño, no creo que, pero no sé en qué momento tuve Ese flashback. ese Ujú. ¿Es más o menos de la edad que tú te recuerdas? ¿Que 6, 7 años? ¿O crees que sea ya un poquito más? Porque yo, por ejemplo, yo hay muchos flashbacks, pero yo creo que de cuando tenía 4 o 5 años, pero no tan impactantes. Por ejemplo, tengo una herida en mis dedos, que yo estoy seguro que tenía como 4 años. Más o menos, o sea, es de que me llegó, me corté, pero de ahí para allá hay muchas cosas que yo no recuerdo. ¿Tú sí tienes alguna memoria de eso? ¿qué crees que, no sé si fui un niño, siento que fui un niño hiperactivo, pero con una mente fotográfica, recordaba todo. Era muy bueno para acordarme de las cosas. Eso de recordar y de hacer las cosas me ha llevado a muchos éxitos, pero también a muchos dolores, muchos sufrimientos, por acordarme de cosas que no debería de acordarme, por ver cosas que no tenía que ver, ¿no? Sí. De esos daños que nos hacen sin que sean para nosotros. Uno los ve y los hace de uno, ¿no? Ese daño. Y así fue como fue fui pasando varias etapas de mi vida, en las cuales pues ya después yo empiezo a crecer un poco más, empiezo a crecer y me juntaba yo, éramos como entre unos 15 17 chavitos, te estoy hablando que de unos 10 años, era la etapa de la primaria, Cuando se ¿no? juntaban todos afuera, la Sí, pelota, las escondidillas y todo ese pedo, ¿no? que Sí, se sí. empezaba a jugar todo eso sanamente, ¿no? Pero había algo curioso, que todos los que nos juntábamos, éramos de papás divorciados. Entonces, luego a veces teníamos reuniones, hacíamos nuestras reuniones ahí después de jugar el trompo, o de jugar la pelota, o de jugar las avalanchas, que para mí fue una etapa en la cual yo me sentí bien, como aceptado, güey, ahí en ese círculo, ¿no? Pero todos éramos de padres disfuncionales, ¿no? De matrimonios disfuncionales. Y en una de esas locuras, empezábamos a platicar, oye, güey, Adrián, vamos a ir a la casa de tu papá y le vamos a romper su madre. Sí, 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 sí. Me llegó un flashback ahorita, sí, 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 sí. Y vamos a ir a romper su madre. No, el chiste que comenzábamos desde tal unidad hasta no sé dónde, pero íbamos haciendo ese tipo De ideas, de ¿no? ideas, ¿no? Pero nunca lo hicimos, pero sí se vivían esos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos parte de ese dolor, ¿no? Parte de ese sufrimiento que ya de niños ya empezábamos a notarlo, ya era notorio, ya era ver esa parte. Comenzamos a crecer, eh, había una bodega horrera y empezábamos a trabajar de cerillitos ahí, estudiar en la primaria y Y trabajar, jalar, sí. ¿no? Porque ya era parte, no era que si querías, nos tocó una etapa, a mí me tocó una etapa en la cual, pues ya desde muy pequeño Sí tenías tienes que que, trabajar, ¿no? Fíjate, ¿no? ahorita que estabas diciendo del flashback, yo, por ejemplo, yo me entero, lo que platicábamos hace ratito, yo me entero que de mi papá, pues el que realmente me había criado no, pues no era el mío, no el de sangre. Me entero cuando tenía 8 años. Yo iba a hacer mi primera comunión. Y yo recuerdo que mi mamá, lo que mencionas, ¿no? ¿Te acuerdas? Colores y todo, exactamente cómo fue la película. Y bueno, a grandes rasgos mi mamá me dice, ¿sabes qué? Pasó esto, él no es tu papá, te crió, pero se llama tal. Resulta que llego con los amigos, los que estaban diciendo, y pues de pinche chismoso, ¿no? Así como querer llamar la atención entre los camaradas, pero hacerles saber cómo me dolía. Y me acuerdo que uno de ellos, que en paz descanse,
Me dijo, yo sé dónde vive, vamos a apedrearlo. Y nos aventamos, vivíamos como a 20 minutos de ahí de la casa. Y fuimos en las pinches bicicletas. ¿Y qué crees? Me acuerdo que no sabíamos dónde estaba exactamente la casa, más sin en cambio algo me hizo voltear exactamente en la casa que era. Y cuando volteó, me acuerdo que vi una persona y pues agarramos piedras y nosotros sí lo hicimos, apedrearlas, cabrón. Da la casualidad que unos 15 años después, cuando le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero que me digas realmente quién es mi papá, que me lleves, me lo presentes porque quiero saber de dónde venga. Da la casualidad que es exactamente la puerta donde fui a apedrear y la persona que salió exactamente. Sí, por eso ahorita me hiciste ver. Pero síguenos contando. Pero y como sin darse cuenta uno, o sea, cómo empieza uno eh, la careta de la conmiseración. ¡Bum! Mira, estoy sufriendo, ¿no? Sí, Y son parte que va uno adquiriéndolas desde niños. sí. Viene uno desde niño mostrando poniéndose esas caretas porque las va uno conociendo inconscientemente. Sí. Inconscientemente. El defensor, el que defendías a los demás, ¿no? Y vas así siendo parte de esa inconsciencia, Ujú. ¿no? Pero son parte de uno. Y ya después cuando es uno más grande, pues ya no se las puede uno quitar. Ya no se puede quitar uno esas caretas, le cuesta uno trabajo. Sí. Piensa que son parte de su vida. Eh, de niño las carencias que tiene uno, porque no tiene uno una identificación. No se identifica uno con algo paterno. Esa figura paterna se pierde del mapa, ¿no? Se pierde del mapa, ya no sé yo nada de su vida por unos años, ¿no? Se pierde del mapa, entonces, pues sin identidad, ¿no? Sales al mundo, sales a la lucha. Y vienen ese tipo de caretas como de querer defenderte ante la sociedad, ante las personas que te quieren hacer daño, te defiendes en automático. Hay algo que se defiende dentro de ti. Hay algo que por ente o por inercia te defiendes. El miedo, dices, pues me quieres hacer daño, voy a correr, ¿no? O me voy a defender. Si no existiera esa parte en nosotros, si no existiera esa parte en nosotros, ya estaríamos muertos, ¿no? Sí. Es parte de nosotros, ¿no? ¿Y cuál fue la que regularmente tú adoptabas para poder como subsistir, ¿no? Dentro de, o agarrar como una identidad? Para serte honesto, yo creo que he pasado por todas. He pasado por todas esas caretas. La de conmiseración, el pobrecito de mí, yo creo que tú eres el experto en ese tipo de No. cosas. Y yo creo que siempre, pero hubo una que a mí me marcó mucho, ¿no? Pero he pasado por todas. Yo creo que vamos a tener que tener espacio para poder sacar todas, Para desglosarlo. desglosarlas bien. Eh, la carencia económica, la carencia económica. Esa de decir, yo soy rico, güey. Yo soy rico. La escasez nos pegó mucho en ese tiempo. Pues una madre sola con 6 hijos, no había estudiado. Mi madre no sabía nada cómo hacer las cosas. Entonces lo que ella hacía era limpiar casas, eh, vender, vender fruta afuera en un puestecito de fruta, palomitas, dulces. Entonces esa era parte de decir, pues, ¿qué onda? ¿No? Y como que eso no cuadraba conmigo en la escuela, ¿no? O sea, Y los chavacos gandallas, los amiguitos gandallas, o sea, de que te veían tus tenis rotos, te veían tus tenis rotos y se burlaban. Lo conocemos ahora, en un tiempo para acá era bullying, pero antes eran sí, pasados pues de te verga, valieron. ¿no? Sí, 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 ya era O una sea, mamada. Ajá. eran pasados de verga, perdón la expresión, pero y esa era parte. Llega el tiempo cuando también te enamoras, ¿no? De niño en la primaria, güey. Y no quieres que sepan tu historia, güey.
¿no? ¿De dónde Sí, sí, vienes? sí, sí. Empecé a escudarme así como que en él, yo soy este, yo soy el otro, yo soy... Siempre la carencia de por medio, siempre. Y eso para mí fue así como un impulso también, de haber pasado esa carencia, después a la trascendencia, a tenerlo todo después de... A mis 17 años ya tenía yo mi primer negocio. A mis 17 años tenía mi primer negocio. ¿De qué era tu negocio? Eran puestos ahí en el centro, ahí en el centro, en Tepito. Nosotros entregábamos lo que eran los cassettes, ¿no? Para música y todo. Sí, Ok, para ok. música. Entonces ese negocio nos fue dando muy bien. Después de ahí nos fue mucho mejor, nos fue mucho mejor. Después, por parte de una persona que para mí es muy importante, nos apoya, ¿no? Nos apoya. eh, y pongo esa fue el segundo negocio como a los 21 años, una recicladora de papel y cartón. Ajá. Entonces ya eran Ya otras dejaba cosas, feria esa sí, madre, ¿no? ya eran cosas, ya hablábamos Cantidades ya de grandes, una sí. posición. Yo no estudio, yo dejo de estudiar al segundo de secundaria, yo dejo de estudiar porque me gustó más El el business, dinero, ¿no? me gustó más el dinero, me gustó más el dinero y de ahí fue como fui creciendo. Después como a los 23 años, 25, casi todo iba con una secuencia como entre de 3 años, 3 años, 3 años, 3 años, 4 años, o sea, de tan, Ágil. sí. Y después tuve la oportunidad de ser transportista, gracias al apoyo también de las personas, ¿no? Porque siempre necesitamos el apoyo de las personas para poder lograr cosas Sí, en claro. esta vida. Y así fue, pero a través de esa carencia se Fue como fue el impulso, ¿no? el Para impulso poder generar de y no salir, dejarme. sacar las armas, ¿no? De que no, Sí. sí, 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 sí. ¿Y en qué momento pasamos de tenerlo todo? ¿O cuál fue el momento donde empiezas a tener contacto, pues lo que platicábamos, ¿no? Con el alcohol y Ujú. cómo se empieza de ir en una zona lineal a entrar en curva, a entrar en ese declive. ¿Cómo fue eso A para perder Rubén? ese equilibrio. En ese tiempo, ese tiempo que comienzo yo, eh, por felicidad comienzo a tomar, ¿no? Anteriormente, pues, sí te tomas una cerveza, ¿no? Recuerdo que mi primera peda que tuve fue con una cerveza y para curármela me tomé dos. A huevo. Ah, esa es una mamada. Este, con una cerveza me puse pedo, pero de ahí no volví a tomar hasta como por los 19 años, cuando me casé, cuando me casé. Después de ahí, pues bueno, fueron como un lapso de 2 años y dejo la bebida. No vuelvo a tomar después de 14 años. Nace mi hija, que la amo, la verdad la amo. Y nace mi hija y por felicidad, porque yo decía, ya tengo mi primer hijo varón, mi segundo hijo varón, mi tercera hija, ¿no? Este, la princesa. Nace y por gusto. O Agarro y sea, digo, no tomabas durante todo ese no, transcurso de cuando nacieron tus no, hijos, no, ni no. nada. Podía haber emociones fuertes, felicidad, podría estar todo, 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 todo. En- En orden, ¿no? sí, sí, Chingón. sí, Ajá. en una estabilidad excelente. No, nada más fue por una emoción, mm, que hasta ese momento pues yo no la conocía, ¿no? Esa emoción. Y por gusto, pues me eché unas. Entonces pasa el tiempo
y me podía yo poner unas 3 pedas por año. Y esas eran mis pedas de un día, de un día. Hoy tomaba y de aquí hasta dentro de 3 meses. Y otra vez otros 3 meses y otra vez. No a perderse, estar consciente, estar bien. Pero después comenzaron a hacer más días. Lo que le llamamos o le llaman el social, ¿no? O sea, Sí, y sí, sí, eso de sí. repente, ¿no? Ok, ok. Ya después fue así como más días, más días, más días, más días. Y ya después como que lo empezaba yo a tomar como una fuga. Mis fugas estaban equilibradas. Me iba a hacer ejercicio, tal vez me iba a jugar tenis, me iba a jugar squash. O sea, bien, o sea, Sí, sí, chido, sí, ¿no? sí. O sea, Me salía a hacer algo de deporte, pero después ya, ¿no? O sea que mis fugas, toda la presión que estaba a mi alrededor, pues empezaba yo mejor a fugarme con unos tragos, unos tragos. Pero fuera cuando se empezaba ya a despertar eh, la ansiedad, o que es como una obsesión de pistear. como una obsesión para anestesiar el dolor. Pero en ese caso, ¿qué dolor? Supongamos, bueno, no supongamos, ¿cuál era como el dolor que se tenía? Yo culpaba a todos, Adrián, culpaba a todos, culpaba a todos por lo que me había pasado, ¿no? De haber vivido toda esa infancia así. Ok, Entonces culpaba a todos y como que era una justificación. Después la vi que fue una justificación. Empezaba a tomar y otra vez a tomar y justificar y todo el pedo. Después porque me peleaba con la que era mi esposa y pum, a tomar. Cualquier disgusto o gusto, empezaba ya a tomar. Y podía estar así, muchas emociones que ahora las conozco, porque antes ni conocía yo las emociones. Yo decía, no sé qué siento, no sé qué tengo, pero siento algo que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Y ya nada más era tomar, 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 al grado de seguir tomando durante días. ¿Y qué ocasionaba todo eso? ¿Qué empezó a ocasionar? Eh, pérdida de el enfoque hacia la visión, hacia el futuro, del crecimiento como negociante. Ya no lo tenía, entonces empezaba a perder todo eso. Empezar a ser, de ser un buen padre en aquel tiempo, a dejar de ser padre, un padre ausente, ¿no? Fue lo que se me reflejó de mi padre, ¿no? Cuando yo fui niño. O sea, cómo se llega a eso, cómo se vuelve otra vez a reflejar todo eso. Y así empecé, ya después perdí completamente todo, todo. Yo podía estar, no sé, 15 días ingiriendo alcohol. Y podía estar tomando ahorita y mañana igual despertando. Llegaba un tiempo en el cual yo decía, tengo que amanecer con la botella en el buró. Chino no estaba en paz. Una ansiedad más grande, más fuerte, una ansiedad que, puta madre, me volvía loco, güey. Me volvía loco, es una opresión. Yo siempre sentí esa ansiedad a través de las manos, como un correr así, como un hormigueo en el pecho, en la cabeza, así como decir, no sé qué siento. Tal vez era como parte de miedo, de miedo. O sea, eran varias cosas que se me juntaban, era mucho miedo. Y no me gustaba estar solo, no me gustaba estar solo, ¿no? Y después ya empezaban a pasar muchas cosas ya en esos estados alcohólicos, en esos estados etélicos, cuando ya pierdo yo la razón, ¿no? Pierdo la razón ya de la noción de decir,
¿para qué estoy viviendo? Después de haber tomado lo mejor que pudiera haber en ese momento a mi disposición, después ya tomar lo que era el vino más corriente, Tonaya, ni cañita o caña. eso. Ujú. Tomar caña. Yo despertaba con las botellas así, ¿no? Yo me dormía y despertaba y, ¡ay, alarmé! Pum. Primero que pensaba Rubén en ese momento, despertar con un trago. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duraste en ese estado? Como unos 8 años, Verga. como unos 8 años, pero yo creo que estar tomando así desde el inicio hasta el final, unos 12 años, 12 años. Después de haber sido todo eso, o de haber adquirido todo eso, después ya no ser nadie, Adrián, ya no ser nadie, ya no tener una aspiración, una inspiración para decir, pues tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Se pierde todo eso, hasta los mejores pensamientos, ideas, creatividades, se pierden en ese momento. Todo a través de... Yo no culpo el alcohol, yo no culpo el alcohol. El alcohol simplemente nada más era como un anestesiante hacia mi dolor, hacia lo que yo sentía, para evadir ese dolor. Después con el tiempo fue evadir la responsabilidad, miedo a la responsabilidad, miedo a todo eso. ¿Y tus hijos ya estaban grandes cuando tú estabas en ese estado? ¿O Sí, ya estaban, ya, o sea, conscientes, me refiero, más de ya, 8 o 10 años? ya. Mi hijo el más grande iba en la secundaria. En la secundaria. En sí, él se fue de la casa por mi manera de beber, por mi manera de ser. Porque es un Sí. descontrol. Ya es, ya era muy fuerte las disputas entre la casa. Eh, no le parecía unas cosas, a mí no me parecían, me irritaban, me enojaba, me molestaba. Entre esas discusiones y todo eso, también hubo golpes, insultos, porque un alcohólico no te habla como te voy a... Un borracho no te va a hablar como te estoy hablando yo ahorita, ¿no? O sea, Sí. es la otra parte de la máscara, ¿no? La máscara de ese borracho, ¿no? Pero pues yo no sabía yo nada de esto, Adrián. Yo no sabía de esto, de dónde provenía todo esto, todo lo que surgía. Cuando llego a un tiempo en el cual ni cuenta me di, yo no me di cuenta de cómo iba avanzando la enfermedad. Yo no me di cuenta cómo iba avanzando la enfermedad hasta cuando despierto. El último en darse cuenta que había perdido todo fui yo. Fui yo, el último en darse cuenta que había perdido todo fui yo. ¿Y cómo te diste cuenta? Eh, a mí me tienen que internar debido a mi estado ya. Eh, alguien toma las riendas de mi vida, por así decirlo, ¿no? Por hacer las riendas de mi vida, por quererme Ayudar. ayudar, ayudar en ese momento, que para mí yo decía, no manches, Me me estás están, ¿no? secuestrando, Me se están, quieren sí, sí, madrear, sí. ¿no? Entonces fue a través de esto, de que toman el control, me internan en una clínica, ¿no? Y en esta clínica, pues, fue cuando llega ese despertar. Ahora sí dije, ya, el último en darse cuenta que había perdido todo fue ya. ¿Y cómo fue ese despertar?
Cuando la que era mi esposa en ese momento me dice, hasta aquí, ya estuvo, ya estuvo, yo ya no quiero vivir contigo, nos vamos a divorciar. No, en seco. No, pues para mí fue un mega madrazo, ¿no? Y dije, ¿qué onda? ¿Y ahora qué está pasando, no? Pero había algo dentro de mí, había algo dentro de mí que empezaba a fantasear, güey. No, ¿cómo crees? Si yo soy el bueno, si yo nunca he hecho daño, güey. Y se la empiezo a comprar, güey. Se la empiezo a comprar. Es hablarme, no. Si yo nunca he hecho daño, yo no le pedía dinero a nadie, yo no hacía esto, si yo ni me portaba mal, yo ni discutía para que al otro día me dejaran salirme a la Sí, sí, jugar. sí, sí. O sea, ¿cómo me quedé congelado sin darme cuenta? Me quedé estancado, güey. En una parte, en una faceta de ese trayecto de borrachera, sin darme cuenta, pero yo me sentía el más bueno, güey, el más bueno del mundo. Yo no le he hecho daño a nadie. Y cuando el que había perdido todo fue yo, ¿no? Sí, Ya había destrozado la vida de mis hijos en ese momento, ¿no? sí. La vida de mi esposa, que en ese momento era mi esposa. Había destrozado en ese momento esa parte de su vida, ¿no? Había destrozado todo eso. Y yo no me daba cuenta, ni yo me daba cuenta de lo que ya destrozado yo estaba, ¿no? Pero yo lo que quería seguir era, Futurizando sí, de que ibas a recuperar y todo ese que me pedo. iba a recuperar y que le iba a armar y que iba a hacer y que iba a lograrlo y otra vez. No, fue fuerte, fue duro. Y después de que te diste cuenta de que no pudiste recuperar todo eso, ¿qué viene? O sea, porque digo, uno solito se puede como echar ánimos, no, sí vas a poder, sí vas a... Pero cuando te topas con pared y ves la realidad de decir, no, ya no voy a poder, ¿qué sucede ahí o cuál es el momento? Oh, fue un shock completo. Así que fue un choque contra un muro, que ese muro no lo iba a poder yo mover. Hasta ahí llegué, hasta ahí llegué. Yo no encontré ya como dices tú, sí se la empecé a comprar en la fantasía, güey. No, pues yo voy a salir adelante, soy esto, soy el otro, soy empresario, güey. Aunque sea tal vez muy arrogante, soy empresario, la voy a armar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y empiezo a comprarle esa fantasía, pero nunca me platicó el final. Me platicó la película, pero nunca el final. Cuando llego a la realidad, a lo real, cuando llego a lo real, al choque de lo real, con decir, estás solo, no tienes nada. ¿Qué has hecho de tu vida? Como que despierto, güey. Aunque no hubiera querido yo despertar, desperté en ese momento. Y pues ya no tienes nada. Ya lo perdiste todo. Una madre. ¿Y ahora para dónde? Recuerdo que era un domingo. Comencé a vivir en un departamento solo. Solo. Recuerdo que era un domingo. Y, y tú crees que después de que ya mi esposa no quiso nada conmigo, ni mis hijos me hablaban en aquel tiempo, ya no me hablaban mis hijos. eh, ¿Tú crees que dejé de tomar? No, güey. Cualquiera pensaría que sería el motivo suficiente para dejar de tomar, ¿no? Sí, porque fue un Sí, un dolor golpazo. tremendo, Ajá. ¿no? No, no fue así. Creo que le entré con más ganas todavía. Le entré todavía con más ganas, más recio todavía. Sí, el estado de la locura en ese momento me llevó a una desolación cruel, cruel, a vivir en la soledad. 28 años de matrimonio.
24 y 3 años de novios, ¿no? Entonces, Un ratote. che. Y fue cruel, fue cruel. Créeme que yo me la pasaba llorando, güey. Hoy te lo hablo con honestidad, con valor, pero yo antes te platicaba yo esta historia y lloraba, lloraba por ese dolor que yo tenía, porque no lo había trascendido, no lo había yo superado. Y llegué a un punto en el cual de mi vida de poder acabar con ella. De tan grande o de tan grande que vi la magnitud del pedo que ya había yo dejado, dije, pues ya es, ¿no? El corbatazo, ¿no? Cobardemente me llevó hasta ese extremo, entrar a la cobardía y no ser valiente y darme por vencido. Para este tiempo, antes de que iba yo a pasar por esto, como 15 días atrás, empezaba yo a no dormir, a no dormir. Tomaba yo pastillas muy fuertes para poder dormir y ni en las pastillas me hacían. Estaba yo pasando el proceso, hoy lo comprendo que estaba yo pasando el proceso. Quería pasar, que si lo quisiera yo pasar o no pasar, pero lo tenía que pasar en ese momento. Llegó un tiempo en que mi cráneo y mi cerebro, ya yo lo sentía como latía así. Y estar pensando y pensando y pensando y futurizándose y haciendo y el pasado y el dolor y me sentía yo imperdonable. Yo decía, ¿y ahora cómo le pido perdón? ¿Y ahora cómo les pido perdón? ¿Y ahora cómo los recupero? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto? Y no, para comprarme algo, no, para comprarme un camión o para comprarme algo. Dije, no, me va a costar mucho trabajo, ¿no? Fueron momentos crueles que, pero aún así yo no me daba cuenta del dolor y del valor de la familia, lo que yo había perdido. A mí me dolían todavía más los vicios, ¿no? Que era el vicio del cigarro. Eso me duele y sí me marca mucho, porque yo tenía que decidir una noche tenía que decidir o comprar cigarros o comprar 1 kilo de huevos. ¿Y qué crees que decidía yo, güey? Los Los cigarros. cigarros, los cigarros. ¿Para qué? Para poder pasar la noche. Recuerdo que pasaba las noches y mejor me salía del departamento. Me salía, si había como un jardincito, una glorieta. Me quedaba sentado en una banca ahí y veía cómo pasaba la gente. La última persona que pasaba en todo ese día, la última persona que pasaba como a las 2 de la mañana, era una señora como con unos 10, 20 perros. Era la última persona que pasaba por ese parquecito. Y pasaba con sus perros, dije, la madre. Y yo no sin dormir, no podía yo dormir. O sea, estabas en situación de calle, ya estabas o no Eh, pasaste por situación de sí, calle. llegué a pasar esa, esas situaciones de quedarme a dormir fuera de mi casa. No fue mucho tiempo, pero sí quedarme a dormir afuera de la casa en el jardín, en el pasto, ya perdido, inconsciente, ¿no? Por andar tomando. Pero esas partes de que te digo que yo o fumaba o comía o compraba 1 kilo de huevos, porque en la ansiedad y en la noche era más cruel. Esas noches cuando iba oscureciendo a mí me daban miedo. Empezaba a meterse el sol y empezaba un miedo en mí. De decir, la noche, ahí viene la noche. Y la noche era larga. La noche era larga sin poder dormir. Y por eso era que yo ya sin tomar en ese momento, o sea, no tomaba yo. Me salía yo al parque y veía toda la gente pasar, hacer su vida, veía yo las familias, me dolía, no tenía yo ese valor de poder
no, había algo inexplicable, algo que no podías uno explicar, no sé cómo explicártelo, pero oía todas las cosas y no me adaptaba. No había como esa aceptación todavía de No, que... no. Lo único que tenía en mi cabeza era un tumulto de pensamientos y bombardeo de pensamientos y recuerdos y recuerdos y recuerdos y recuerdos vividos, pero tremendos, ¿eh? Tremendos. Había remordimiento, no un arrepentimiento, era un remordimiento. Y después lo descubrí que en griego el remordimiento son más de 1000 perros mordiéndote. ¿Y cuáles eran esos perros? Los perros pensamientos que uno traía, arrepintiéndose, querer hacer, querer vivir, querer desquitarse, porque también había pensamientos de coraje, de que, porque a mí, ¿no? O porque me dejó, si yo no era así tan malo, ¿no? Pues todo eso fue parte de eso, y en esos días yo programé un día que era domingo para lunes. Dije, ya estuvo, yo ya no aguanto, ya no aguanto. Y recuerdo que era una terracita así en un departamento. Y tomé esa vez un lazo, lo amarro bien, hasta lo pongo unas alcayatas bien para que quedara bien fijo y pudiera aguantarme, ¿no? Y sí, yo ya llevaba un banco del domingo, yo ya no pude así estar dormido bien, ya no dormía, ya no pude descansar bien. Y sí, intenté hacer eso de quitarme la vida. ¿Y qué te detuvo? ¿Qué pasó por tu mente o qué? Yo a pesar de haber creído mucho en Dios, yo creo que eso fue un milagro. Y un milagro viene a deshacer, viene a romper lo que está mal o lo que puede pasar mal. Mi teléfono ya ni servía, ya no servía. Lo había metido en un vaso de cerveza en una noche. Lo metí en un vaso de cerveza así como que... Para que no te buscara, ¿no? No. O O sea, sí. como que me equivoqué y chingalo. Ya Ok, cuando ok. agarro la onda, ya se había ahogado, ¿no? Estaba muerto el teléfono. Y así estuvo de varios días. Y esa vez, no sé por qué, abro la puerta y empieza a sonar el teléfono. Empieza a sonar el teléfono. Y yo, chinga. Y suene, y suene, y suene. Pues ya el teléfono ya no estaba. Ya no estaba. Lo tomo para contestarlo. Pero yo con la idea de me voy a despedir de quien me esté hablando, ¿no? Y esa fue una llamada que me cambió la vida. Me transformó la vida. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, era una amiga muy querida que siempre, siempre nos hemos llevado muy bien. Esa amistad ya desde años. Y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues mal. Te invito a una reunión a la iglesia. Te espero a tales horas. Yo no le platiqué esto, ¿eh? Yo no le platiqué lo que iba yo a hacer. No sé qué tiempo duró la llamada, pero el detalle es que se me quitaron esas ganas de hacerlo. Pero yo estaba decidido a hacerlo. Con milagro, sí. Y de ahí transformó mi vida. De ahí cambió esa llamada a no querer cometer esa situación.
surgieron situaciones todavía más fuertes, pero ya no eran como para caerse, eran como para levantarse nuevamente. ¿Cómo quieres volar? ¿Cómo quieres volar si tienes una pata en el cuello? No, es imposible. Tú quieres volar con una pata en el cuello. Fue duro, fue cruel, pero todo después para mí, desde ahí empezó a transformarse mi vida. Empezó a haber cambios. Empecé a asistir a la iglesia donde se me habían hecho la invitación. Y para ahí todo lo que empezaba ya a venir, empezaba como a inspirarme, motivarme para poder vivir. Después me fui a vivir con mamá porque dije, la soledad no es buena para mí en este momento. Me fui a vivir con mi mamá. Con mi mamá estuve viviendo unos meses y y ahí pasaba. Pero esa ansiedad no creas que se fue. No creas que se fue, Adriana. Esa ansiedad no se fue. Esa ansiedad seguía. Mi mamá decía, descansa un poco. Tú andas para arriba y para abajo y hablando por teléfono y todo. Descansa un poco, no duermes. No, yo me salía a las 2 de la mañana y me sentaba en la escalera a fumar. Era una ansiedad muy fuerte por yo no podía tener esa paz. No encontraba yo esa paz. La verdad, era cruel. Era muy cruel esa parte. Pero porque no me encontraba. No me encontraba. Estaba yo pasando ese proceso de desierto. Una desorientación total. Llegaba un tiempo en que si tú eras mi amigo en ese tiempo, si yo te marcaba para platicar contigo, ya hasta ni me contestabas. Por lo mismo de que ya había yo aburrido a todas mis amistades que en aquellos tiempos pudieran estar. Pero llegó un tiempo en que completamente ya no hubo nadie. No hubo amigos, no hubo nadie, ni familiares, nadie. Nadie. Yo creo que ellos sí estuvieron ahí, pero uno mismo se sentía así como pobrecito de mí, güey, ¿no? Mira todo lo que me está pasando, la máscara del conmiserado, ¿no? Nadie me entiende, nadie me quiere, güey, ¿no? Un autorrechazo. Sabiendo que la familia siempre estuvo para apoyarte, ¿no? Tus hijos, todo. ¿Y en qué momento viene esa transformación, Rubén? ¿En qué momento nos quitamos esa máscara de la conmiseración, de la víctima al responsable? Fue una tarde, no una noche, en la cual yo hablo con la mamá de mis hijos. Yo hablo y le digo, oye, pues, ya hay que, dame chance, no, perdóname, ya pasó un tiempo, vamos a echarle ganas, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Sí, sí, sí. Dándole el rollo. Y ella bien clara, bien en sus decisiones siempre fue muy clara, fue muy clara. Ella agarró y dijo, ¿sabes qué? No, nos vamos a divorciar. Yo me voy a divorciar. Pum. Entonces, ahí surgió una aceptación, ahí surgió una aceptación. La aceptación de decir, está bien, ya no puedo más con esto, ni te hago daño, ya ni me voy a hacer daño. Emocionalmente yo me estaba haciendo un daño tremendo, ¿eh? Ella no me lo estaba haciendo, yo me lo estaba haciendo. Tomo la decisión de agarrar y de decir, está bien, te perdono, te suelto, te libero. Me perdono, me suelto y me libero por haberme hecho tanto daño. Yo mismo. Y le pedí perdón a ella. Le pedí perdón. Tal vez en ese momento ese perdón no era aceptable. ¿Por qué? Porque no había ninguna base de dónde venía, de una persona que ya había perdido todo, ¿no?
Ya ni su palabra podía haber tenido ese valor. Y esa tarde noche, ya fue cuando decidí decir, ya estuvo, ya, o sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y yo ya me veía viejo, ¿eh? O sea, mi forma, como yo me veía, yo decía viejo, ya fracasado, ya sin futuro, ya nada. Yo nada más lo que estaba ya esperando en esos momentos era la muerte, era quererme morir ya. No sé, que si Dios me recogiera en poco tiempo, yo se lo hubiera agradecido. En serio, era lo que yo pedía, lo que yo, así yo me veía ya desgastado, fracasado, sin nada. Ya, yo dije, voy a morir pronto, ¿no? Ese soltar y ese perdonar tal vez tuvo un significado muy grande, una liberación del alma, una liberación de esa alma. Y entonces comienzo yo a pegarme a un grupo. Este grupo está en México, es de vencedores, en una iglesia que se llama Casa sobre la Roca, que para mí Efraín también es un gran maestro. Él sigue todavía liderando esa parte. Eran partes de cómo hablarte de la enfermedad, del alcoholismo, y hablarte de Dios. Era como un conjunto para empezar a sanar. Entonces me apegué un tiempo ahí, y fue como empecé como a agarrar fuerza otra vez, como a agarrar fuerza. De ahí ya llegó un tiempo en el cual yo dije, pues yo tengo que ya empezar a hacer algo por mi vida, ¿no? Pero a mi edad en México, pues era muy difícil de encontrar como que yo no encontraba una oportunidad, ¿no? Vamos, la costumbre que se queda uno de haber tenido todo y después empezarle desde De abajo, cero. para mí fue muy difícil. No lo aceptaba. Yo decía, no, ¿cómo crees? Ganar 280 pesos. No, ¿cómo crees? No, yo no. Y que me vean los del lado, ¿no? Los que me vieron siempre hasta arriba, sí, sí, sí. Fue fuerte. Sí. Entonces, ya tomé una decisión de, de, de venirme a vivir a Estados Unidos, de hacer ese cambio. Y yo la pensaba, ¿eh? La pensaba, Adrián. La pensaba porque yo decía, si allá que está se podría decir mi madre Los que y apoyan, ¿no? Ujú. saber que allí estaba, ¿no? Me sentía solo, güey. Me sentía solo. Ahora te imaginas aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasaron las cosas? Que yo me venía ya preparando emocionalmente. Eh, Tal vez había una fuerza dentro de mí de decir, eh, no puedes poner todo en tu maleta. Había algo que me hablaba. No puedes poner todo en tu maleta, no va a caber todo. Yo te voy a platicar, ¿no? Y decía, pues, pero ¿qué tengo que dejar? ¿No? Pues, vas a dejar el orgullo. No cabe en tu maleta, ¿no? Yo decía, no, pero pues sí me ha ayudado, ¿no? Vas a dejar tu miedo. Vas a dejar varias cosas. Vas a dejar el amor, tal vez ese amor que, que tuviste o le tuviste a esa gran persona. Y pues quieras o no, todo eso dolía, güey. Dolía. Pero dejarlo. No me traje todo lo que tenía que traerme. Es que una maleta de viaje, de viajero. Y fue todo con lo que yo vengo aquí. La vida aquí, pues sí te cambia.
sí te cambia. Pero para mí lo que me ayudó fue como para empezar a despertar todavía más. Empezar no a vivir en soledad, sino a vivir solo. Yo, para mí, yo lo llamo solo con Dios. Vivir solo con Él. Solo con Él. Mis tiempos los aprovecho. No sé, me voy al lago, me voy a caminar, ¿no? De vez en cuando le pego al gimnasio, me voy a comer y trato de irme solo. O a veces acompañado, porque también he conocido amistades aquí en los cuales pues hay tiempo de reunión y salir. Pero ya ese miedo ya no está conmigo. Porque antes ese miedo, si yo decía se me antojan unos tacos o una hamburguesa, eh, yo no salía a comprarlo, ¿eh? Aunque tuviera hambre, yo no salía. Yo no salía por ese miedo paralizador que decía, no manches, ¿qué hago en la calle? O veía yo a las familias y me recordaba la mía, ¿no? Y a llorar, a sentirme mal, o sea, esos choques. Y hoy no. Hoy yo creo que ha habido una transformación, pero a través de conocer la enfermedad. ¿Cómo vas a querer sanarte del alma, ¿no? Y le das cosas de amor. Y muchas veces nos vamos a confundir con el amor eh, de pareja. Y hay veces que pensamos que eso se va a sanar, ¿no? Y tal vez sí se llena ese momento con una pareja, pero no se sana el alma. No sé si te has dado cuenta que cuando llegan, llegan con todo y te llenan te llenan ese vacío, pero cuando se van te vacían hasta más. Sí. Te vacían hasta Sí, más. sí, Y sí. duele bien cabrón. Duele bien cabrón. Pero solamente así es como ahora Rubén se encuentra. A través de ese proceso, a través de esos fracasos, a través de esas derrotas y a través de aceptar y reconocer que tenía yo una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad emocional que solamente con el alcohol la podía yo anestesiar. No había otra cosa, no había otra forma. Solamente la podía yo anestesiar. Hay personas que la anestesian tal vez con otra cosa, con otro tipo de drogas, pero esa enfermedad, a través de irla conociendo, dices, ya sé de dónde viene, ¿no? ¿Por qué la tengo? No la sé, ¿no? Pero ahora mi responsabilidad es saber cómo tratarla, ¿no? ¿Y cómo la trato? A través de grupos de autoayuda. A través de grupos de autoayuda, estar compartiendo con, con, con varias personas. Hay personas que se toman la delicadeza de echarme una llamada y echar una plática constructiva, yo les llamo. Esa plática constructiva que tanto como para ellos es refuerzo, como para mí es enseñanza y refuerzo, porque me están enseñando mi enfermedad, ¿no? Nosotros podemos verla a través de la otra persona, ¿no? Y dices, si te identificas y dices, yo estaba igual o estoy igual, ¿no? Por cómo actúan la enfermedad de las personas. Y cuando ya no la alcanzo yo a ver, siempre hay un recordatorio, es decir, em, siempre va a estar eso ahí. Nada más que hay que saberlo integrar. Hay que saberlo integrar para poder vivir mejor, ¿no?
Las personas cuando les dan un diagnóstico de tienes cáncer, comienzan a querer vivir mejor su vida, ¿no? Nosotros no esperamos una respuesta así, porque ni sabíamos lo que teníamos. Y las personas que les dicen su diagnóstico de que tienen cáncer, comienzan a vivir diferente, comienzan ahora sí a querer vivir. Entonces, nosotros no tenemos que esperar una respuesta así de un doctor o de un médico. ¿Sabes qué? Te vas a morir por borracho. Sino ya hasta después cuando lo conoces, ¿no? Que te va a llevar a la locura, al hospital o a la muerte. Esa es su finalidad de esa enfermedad. Y regularmente, perdón que te interrumpa, el, ahorita mencionas algo bien, bien exacto, ¿no? A una persona cuando se le diagnostica cáncer, todos van y pobrecito, ¿no? Y las atenciones, ¿no? De cualquier enfermedad, ya sea cáncer, diabetes y su comidita, su caldito, los tratan bien. Más sin en cambio, cuando una persona tiene el alcoholismo, Lo que no quieren es ni verte. no te quieren ver, pinche borracho, o sea, que sea la chingada, ¿no? Y es la Y es verdad. una paradoja, ¿no? Más sin en cambio nos damos cuenta que cuando uno está, pues, borracho y con un chingo de emociones alternas, pues desmadra, pues hasta más que una pinche persona que está con diabetes, cáncer y Sí, todo eso, ¿no? sí, sí, sí. El daño es espiritual. El daño es espiritual. Y tienen más compasión, yo creo que para decirle a una persona, pues, échale ganas, Sí. aliviánate, ¿no? Y yo creo que aquí no. No, eso lo ven madre, este güey no entiende, ¿no? Sí, Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió esto y todo, y no comprende. No, estás no entiende, sí, ya, déjalo ya. sáquese a la chingada, ¿no? Y cierras la puerta. Sí, Más sin en cambio, pues solamente uno que ha vivido esas cosas, ¿no? Es como, y es más preocupante porque podemos decir, no, pues esta madre me chingo una. Más sin en cambio, podemos darnos cuenta que es una enfermedad que no tiene cura, que no tiene cura, no tiene cura. es progresiva y mortal. O sea, es como el güey o lo que está escrito, ¿no? Que al güey que le cortan la pata no le va a volver a crecer, ¿no? O sea, y yo lo veo de esa manera que a veces uno toma y dice, no, la próxima borrachera va a ser diferente. Más sin en cambio, no. Todas las borracheras vuelven a ser igual. Al principio es como bien contento, ¿no? Felicidades y todo eso, pero después viene la contracara, ¿no? Yo creo que te va dando, como diciéndote, sírvete de la mesa, despáchate, haz lo que quieras, ¿no? Te va dando la seguridad. Sí, y después te la cobra, y de que te la cobra, y te deja chingada, Sí, chingada. Hay veces que hasta sin salud, sí. ¿no? Ya, Y sin vida, sin vida. ¿no? ¿Cuántas veces? Creo que el alcoholismo es de las muertes más causantes en todo el mundo, es de las primeras, creo. Y muerte espiritual, muerte espiritual. Sí, es una causa de las muertes de accidentes. Es como cuando van los que van tomando, ¿no? Pues ellos están en Sí. su rollo, en su show, ellos no quieren ir a matar, ¿no? No, ellos van en la fiesta. Ellos van en su fiesta, pero de repente cuando reaccionan, ¿y ahora qué pasó? No, pues mataste no sé cuántos ayer, Sí, iban en un carro, una familia, iban esto. Entonces te vuelves odiado, sí. te vuelves odiado, ¿no?
No hay justificación. Sí. No hay justificación para darse cuenta de o decir que está uno bien. Simplemente es una inconsciencia. Una inconsciencia, pero no es justificable. Es irresponsable. Y solamente así fue como se aprenden de la enfermedad. La enfermedad es lenta, progresiva, mortal. Sin cura. Sin cura. La única cura que luego nosotros tenemos es dialogar, externarlo, platicar a través de nuestras experiencias. Es como hemos eh, ido sobresaliendo en un día. Sobresaliendo en un día. Solo es hoy. Mañana quién sabe. Pero solo es hoy. Solo es hoy. Y eso da una fuerza, da una sinergia que te empoderas. Te da fuerza para estar estable. Por esa gracia llega esa estabilidad de poder decir no. Porque afuera siempre va a estar. Afuera siempre va a estar, ¿no? Pero ya tomó uno la decisión de decir no. Y el no amarse uno, también pierde uno eso. No amarse uno, pierde uno también eso. Pierde uno la dignidad. Pierde uno su integridad. Pierde uno hasta el creer, la certeza, la fe. Pierde uno todo, ¿no? Se lo empeñas. Y después para recuperarlo, oh. Pero cuando lo logras, empezar a recuperar poco a poco eso, eso es otra historia, es otra persona, eres otra persona. Ahora cuando empiezas a recuperarlo, se ve. No necesitas estar diciéndole a todas las personas, mira, yo fui y ahora quién soy. No, te vuelves atractivo, te vuelves de atracción para las personas. Lo que antes ni querían, Ni ¿no? verte. Sí, sí. Mi Rubén, qué chula plática. De verdad que te agradezco que te hayas abierto, pues para todos nosotros, pues el corazón, ¿no? Porque regularmente es muy difícil que la gente, pues, nos compartan estas cosas, ¿no? Y este tesoro tan privilegiado pues, que tenemos y que en este caso nos compartiste, que es tu experiencia, ¿no? Que afortunado de conocerte, mi Rubén, y espero no sea ni la primera ni la última vez, ¿no? Que puedas venir aquí con nosotros. Y pues me gustaría cerrar, pues con algo, no sé, a lo mejor en algún momento sé que hay gente que no levanta la mano por miedo o que conoce a alguien, ¿no? Que pues necesita la ayuda, que a lo mejor está viendo nos está viendo a través de este programa, pues algo con lo que tú te gustaría cerrar aquí, Rubén. Mm, Yo creo que la, la mejor ayuda, la mejor ayuda sería para uno mismo, ¿no? Para uno mismo. Pero llega un tiempo en que ya no eres egoísta, sino que ahora quieres compartirle a los demás. Quieres compartirlos, ayudarles. Queremos a todo el mundo ayudar, ¿no? A todo el mundo ayudar. Pero son muy pocos los que quieren realmente la ayuda. Pero si realmente alguien quiere, quiere una solución para su vida, no para vivir una vida, no, una solución para ese proceso de vida, esa etapa, ese momento que está atravesando entre drogas y alcohol, eh,
pues poderle ayudar a las personas a través de estos medios, a través de ti que te dedicas a esto, pues es algo que se siente, es algo que se siente, de verdad, Adriana, algo que se siente que ayudar a los demás es algo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vino para servir, no sirve para vivir. ¿No? Y ahora pues estamos en esto. Aquí estamos, ¿no? Y que hay una solución, ¿no? Y si hay una solución, hay una solución, hay una solución. Tal vez tenemos poco el tiempo, pero más adelante yo creo que ya estaremos en una charla, en una conferencia, Sí, es en ojalá algo. chingón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y no para beneficio de uno, que sí lo es, porque esto a mí en lo personal me hace recordar que nos podemos ahorrar un chingo de tiempo, ¿no? A lo mejor poco, mucho que se haya vivido en el alcoholismo o en las situaciones, también puedo ver y puedo palpar que hay situaciones tan semejantes que pues abrazan estas pláticas, ¿no? Y pues bueno, sé que en algún momento pues nos va a seguir tocar más temas, más sin en cambio hoy te agradezco que nos hayas regalado pues parte de tu vida, eso tan privilegiado, tan de uno que no a cualquiera se le Se le regala, oferta. ¿no? Y sin en cambio hoy nos diste la oportunidad de escucharte. Dios te bendiga y que, pues que te siga yendo chido, mi Rubén. La neta es un placer tenerte aquí, un agasajo y pues a toda la banda que nos está viendo, espero les haya gustado este video. ¿Algo más que quieras compartir, Rubén? Yo terminaría con esto, Arturo. Adrián, perdón, ahí me No, cortas. tranquilo. Yo terminaría con esto, ¿no? Ahora hay momentos en la vida, ¿no? Que a veces avergüenzan, a veces avergüenzan, y a veces avergüenzan, pero para mí es una honra ahora. Para mí es una honra el contarte parte de mi pasado. Es muy poco el tiempo el cual teníamos, pero todo lo que se vivió, todo lo que se pasó, ahora para mí es una sinergia, un valor, una fuerza para ser diferente, para ser diferente. Es como una parte mía, un eslogan de que hoy estoy mejor que ayer, ¿no? Que ahora no compito con nadie, no compito con nadie. Yo solo sé que soy mejor de lo que yo era ayer. Gracias, Arturo. Rubén. Adrián. Chingón. Muchas gracias a toda la banda. Espero que este episodio pues sirva para todos nosotros. Compártanlo. Y bueno, ya saben, suscríbanse y pues nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Caretas. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Chido. Saludos, banda.